lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:35 en la mañana. Hablemos de los temas de corrupción. Seguimos con una muy buena visualización de nuestra audiencia en nuestros portales digitales. Gracias, muy gentiles, por la interacción, por los comentarios, por las críticas también. No por los insultos, esos no les paramos bola, pero sí las críticas, que siempre son importantes para nosotros, para mejorar, obviamente, y para debatir. El debate parte justamente de aquello. Y quienes nos escuchan a través de nuestra señal de radio, no se olviden también que estamos en internet por www.sonorama.com.es y descárguense la aplicación de Sonorama, app gratuita para su dispositivo iOS y también para Android, ¿no? Es decir, para su iPhone o cualquiera de estos otros dispositivos de Android, tienen esa posibilidad de descargarse la aplicación de Sonorama de manera gratuita. Hablemos de corrupción, que fue parte de nuestro comentario y que mañana lo vamos a seguir comentando. Juan Cubi está con nosotros. Él está vinculado a la Comisión Nacional Anticorrupción y visita nuestra mesa de trabajo. Juan, ¿cómo le va? Bienvenido, qué gusto. Muy buenos días, Fabricio, Belkis, un gusto, y sabe que estoy contento por poder estar presentes aquí, ¿no? Porque sí, tanto tiempo. Ha sido telemático. Sí, haciendo por teléfono, por Zoom, no es lo mismo. No es lo Realmente mismo. Es mucho más como flexible hacer una entrevista en directo. Sin duda. Gracias. Valoramos que Juan Cubi nos acompañe aquí en la estación. A ver, lo primero, una reacción que yo quiero pedirle a Juan Cubi a este episodio de la semana anterior, un operativo policial, el operativo Danubio, que supuestamente desarticuló una presunta red de oferta de cargos públicos donde estaría involucrado el gobierno dice que ahora es exfuncionario, ¿no? Exfuncionario de alto nivel muy cercano al presidente de la República. Bueno, nada nuevo en este país, Fabricio. Eso de la venta de cargos ha sido una constante desde el poder político, así que no hay que sorprenderse. Lo que sí hay que exigir es que se investigue y se sancione a los responsables. Pero estos primeros detalles que se han develado, supuestamente ventas de cargos en las aduanas, ¿cómo los leemos? Bueno, le estoy señalando, eso ha sido una constante siempre. Lo que habría que insistir es que en este caso la comisión que creó el gobierno para combatir a la corrupción demuestre que... O la Secretaría de Corrupción. La Secretaría... La de Luis Verde Soto. Demuestre que en efecto está comprometida con la honestidad de este país. Y actúe, porque obviamente si hay un personaje de ese nivel que fue asesora de honor entre el presidente Lasso, uno supondría que tiene un vínculo bastante cercano, ¿no? Que hay una coincidencia con este exfuncionario. Bueno, esperemos que la Secretaría actúe y revele qué es lo que hay detrás de esta venta de cargos. Usted dice nada nuevo en este país. ¿Qué hacía pensar que con este nuevo gobierno estas prácticas se iban a erradicar o no iban a ocurrir? Mire, el problema, Belkis, es que tenemos una estructura de corrupción que lleva muchos años, que fue institucionalizada en el gobierno de la Revolución Ciudadana durante el correísmo y que prácticamente ha quedado como una constante. De manera que continuamos con esa lógica. Ahora lo que hay que pedir es obviamente que se desarmen estas estructuras y que los organismos encargados de sancionar estas conductas intervengan. Pero el tema es que antes del gobierno de la Revolución Ciudadana también hubo corrupción. Claro, pero no al nivel que se logró institucionalizar durante el gobierno de Correa. Eso es inédito. ¿Qué significa institucionalizar? Que se volvió no solamente una constante, que se volvió una práctica, sino que se estructuró un sistema que estaba orquestado desde el poder para que la corrupción se volviera prácticamente una conducta constante en la administración pública. Esa es la diferencia. ¿Ha habido casos en el pasado de oferta o de venta de cargos públicos hablando de dinero? Desde que yo me acuerdo, desde que tengo esa razón siempre. Acuérdese los negociados desde la Asamblea, desde los años 70, 80. Yo tengo una relación directa con estas situaciones porque en algún momento trabajé en el Congreso como periodista y era muy común esto de que los asambleístas negociaban cargos a cambio de voto. Eso era viejo en este país. Bueno, acuérdese que en el pasado, antes de la reforma constitucional de Sangolquí, con la Constitución del 79 al 98, en el pasado los diputados manejaban recursos públicos, las partidas extrapresupuestarias que se convirtieron en una fuente de corrupción. Claro, y luego se eliminó eso, ¿y qué es lo que ha quedado? Que de todas maneras se siguen haciendo estas negociaciones por debajo de la mesa para asegurar votos en la Asamblea. Con el reparto de los hospitales o de cargos públicos. Claro. Como por ejemplo se denunció en el gobierno anterior, que además nunca se investigó. Claro, nunca se ha investigado porque además es grave el tema de la justicia. Mire, Fabricio, nosotros como comisión en los últimos 7 años hemos presentado 35 casos a los organismos encargados de investigar. Estos 35 casos implican 75 delitos. Hasta el momento únicamente uno ha sido judicializado, que es el caso del manejo de los medicamentos en los hospitales de Guayaquil.
un hecho o un caso que involucra a la familia Bucaram. Ese es el único que ha llegado a instancias judiciales. Hemos conversado con la señora fiscal y le hemos pedido por favor que agilite esas denuncias, pero hasta el momento no tenemos nada. Acabamos de presentar la denuncia sobre el call center. Otro escándalo que acaba de destaparse. ¿En qué coincide esa denuncia que presentaron ustedes como comisión? El negociado que hay detrás de este call center del IES, que no está funcionando absolutamente para nada. No sé si vio que la semana pasada incluso dejó de operar. Bueno, nosotros hemos presentado debidamente la información donde se evidencia que detrás de eso hay casos de corrupción. Esperemos ahora que la Fiscalía intervenga, que la Fiscalía tome la decisión de agilitar la investigación de estos casos. Doctor, llevamos un año ya de este gobierno, un poquito más. ¿No es momento quizá como para pasar la página de este episodio de la culpa es de Correa, del correísmo? ¿Y por qué lo digo? Porque este gobierno particularmente se ha enfocado mucho en el tema de la lucha contra la corrupción, vamos a trabajar para aquello, pero ¿qué ha sucedido precisamente en este tiempo? Mire, el problema no es que vamos a pasar la página. El problema es que hay una corrupción institucionalizada que la venimos arrastrando desde hace muchos años. Eso es lo que hay que combatir. Y claro, si usted tiene un gobierno actual que incluso está ratificando cargos que a todas luces son sospechosos, como el de superintendente de bancos, ¿no? Que no nos explicamos cómo el gobierno no estaba al tanto de quién iba a ser nombrado, al que además se le hacen algunos señalamientos. Entonces usted se pone alerta y dice, bueno, ¿qué pasa? Si hay un gobierno que tiene esa decisión de combatir la corrupción, entonces, ¿por qué es que reitera en la nominación de ciertos personajes que han estado vinculados al gobierno del pasado? Lo que planteamos nosotros como Comisión Anticorrupción es que tiene que desarmarse esa estructura de corrupción que se institucionalizó durante los últimos 15 o 20 años. No la desarmó Moreno tampoco. Tampoco, por supuesto que no. Nosotros hemos sido muy claros. Mire, Fabricio, de los 35 casos que hemos presentado nosotros, la mayoría son durante el gobierno de Rafael Correa, porque fue el gobierno donde más intensa fue la corrupción. También hay casos del gobierno de Moreno y también hay casos del actual gobierno. Por ejemplo, el caso de los call centers, del concepto de 10, o el caso de la ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, cuando reestructuran, cuando hacen arreglos a los dispensarios de 10. Otro caso monumental de corrupción. Están denunciados. O sea, nosotros no tenemos compromiso con ningún gobierno, con ninguna fuerza política. Estamos trabajando por combatir estas formas de corrupción que afectan al país. Del actual gobierno han denunciado 2 casos. De lo que me viene a la cabeza este momento, sí. No sé si haya otro, ¿no? ¿Y del gobierno de Moreno, usted recuerda algún caso? También tengo algunos. Tendríamos que revisar, sí. Tenemos que revisar todos los casos. No me viene a la mente. El caso de los hospitales de Guayaquil fue durante la administración de Moreno. Por ejemplo, que se me viene este momento a la cabeza. Ahora bien, hablábamos justamente de esta compra-venta de cargos públicos. Hay declaraciones que quedaron, digamos, en el aire, formuladas por funcionarios del gobierno anterior, por ejemplo, que fueron declaraciones públicas, pero que nunca fueron investigadas. Una de esas. En 2018, el entonces ministro de Agricultura, Rubén Flores, hablaba de que ofertaban o uno tenía que pagar $1,5 millones para acceder a un ministerio. Esa declaración nunca fue investigada. Un año después, quien se desempeñaba como ministro de Energía, Carlos Pérez García, les dijo a los asambleístas de la Comisión de Desarrollo Económico que les piden cargos y que le envían carpetas para posicionar gente. Luego el ministro se retractó a través de un comunicado oficial del Ministerio de Energía, pero eso lo dijo y tampoco fue investigado. Luego tuvimos en 2019 la desarticulación de la red del cura Tuárez, o sea, que ofertaba supuestamente cargos públicos. Y es obvio, en todos estos casos, Juan, Belkis, amigos y amigas, que si alguien oferta cargos públicos y pide plata, siendo de afuera del Estado, tiene que tener alguien de adentro que les acolita para contratar a esa gente. Bueno, eso le corresponde investigar a la Fiscalía y es responsabilidad del gobierno actual. Mire, cuando el gobierno de Moreno, el gobierno del presidente Lazo, plantearon esto de crear las comisiones ad hoc para la lucha contra la corrupción, le decíamos, pero si no necesitan crear esas comisiones, el gobierno tiene la potestad de investigar directamente en sus ministerios. No necesita tener una comisión para hacerlo. Dejen que la sociedad civil, en este caso la Comisión Anticorrupción, trabaje en lo que es posible hacer, porque nosotros, como no recibimos sueldo, no dependemos económicamente de nadie, tenemos la plena libertad de investigar y presentarle a la sociedad los casos de corrupción que consideramos que deben ser investigados. Sin embargo, Fabricio, nosotros no tenemos capacidad para investigar todo. O sea, 35 casos investigados y presentados ya es un volumen bastante significativo para una organización de gente que hacemos solamente trabajo voluntario. Lo que sí hemos señalado es que más bien los gobiernos deberían facilitar
ese tipo de intervención o ese tipo de iniciativa de la sociedad civil. Pero lamentablemente, ¿con qué nos topamos? En el gobierno de Moreno se quiso hacer esta famosa comisión internacional que fracasó. Actualmente el gobierno ha creado esta secretaría y nosotros advertimos, eso no va a ser viable porque no se puede poner al ratón a cuidar el queso, porque tienen que investigarse a sí mismos. Más bien facilítenos. Mire, durante todos estos años hemos solicitado información a las autoridades, por ejemplo, al Ministerio de Salud, le hemos pedido información sobre compras, sobre el tema del plan de vacunación, no nos proporcionan información, cuando eso lo que haría es facilitar que la Comisión Nacional Anticorrupción investigue los casos y los presente a la ciudadanía, porque esa es nuestra función. Para eso hay Fiscalía, para eso hay Contraloría, que son los entes del Estado encargados de investigar, de sacar a la luz cuáles pueden ser los eventuales perjuicios o delitos que se hayan cometido. Nosotros no, nuestra misión es investigar, debidamente documentados, presentar los casos y esperar a que las autoridades actúen. De esos casos que ustedes presentaron, han presentado a lo largo del tiempo, desde que existen como Comisión Nacional Anticorrupción, ¿cuántos se judicializaron o cuántos llegaron a feliz término? Le estoy diciendo uno. ¿Solo uno? El caso de los medicamentos en el Hospital Teodoro Mazoca. ¿El único? El único que ha llegado a una instancia judicial. ¿Y el resto? Bueno, están en investigación. Pero sí están en investigación. Y lo que pasa es que hay algunas indagaciones que no han comenzado. Mira, nosotros presentamos a Fiscalía y a Contraloría los casos, ya depende de ellos. Nosotros tampoco tenemos la potestad. Claro, ustedes no tienen esa potestad, pues. Ustedes lo que hacen es una especie de seguimiento, veeduría desde la sociedad civil. Y en la medida de nuestras posibilidades. Por eso usted me decía, por ejemplo, los casos estos del tráfico de cargos, a nosotros no nos compete. Nosotros cogemos casos sobre todo grandes, emblemáticos, por ejemplo, Odebrecht, Refinería del Pacífico, Manduriaco, porque son los casos en donde es mucho más evidente la corrupción, donde se puede de alguna manera con una investigación más o menos ágil, se puede detectar dónde están realmente los nudos de corrupción de estos casos. Lo otro ya es más difícil. Hablamos de corrupción enquistada, de corrupción que viene arrastrándose, yo diría desde hace décadas, más allá de gobiernos puntuales, desde hace décadas. ¿Cómo atacarla de raíz? ¿Cómo se puede pensar en que un día en el Ecuador, en efecto, vamos a hablar de un país medianamente libre de corrupción o libre de corrupción? Bueno, hay una posibilidad de que sea la propia sociedad la que tome decisiones, la que sea la que, por ejemplo, el funcionario público que se opone a cualquier tipo de acuerdo o de negociado en su espacio de intervención, podría ser, ¿no?, una educación para que la gente la combata, para que la gente se oponga, no solamente a participar, sino a permitir que eso ocurra. Y tenemos que hacer un llamado también al sector privado, porque a veces se piensa que la corrupción está enquistada en el sector público. No hay corrupción si es que no hay la complicidad de la empresa privada. Veamos el caso Odebrecht. Ese es el caso más emblemático de una corrupción que ha sido fomentada, que ha sido promovida desde un sector privado, desde una empresa corporativa transnacional. Es una transnacional y es un caso de corrupción planetaria, ¿no? Planetaria, por lo menos en América Latina y África, donde están los casos más, digamos, más sonados. Eso es clave. Entonces, yo a veces cuando debato de este tema de la corrupción, por ejemplo, con representantes del sector privado, ellos es como que se hacen a un lado y dicen, no, eso hay que investigar, hay que sancionar. Sí, pero y los sectores privados que son los que de alguna manera llegan a estos acuerdos, los que muevan estas gigantescas sumas de dinero que facilitan la corrupción, tienen que ser también investigados, Fabricio Belkis. Con las leyes vigentes, la normativa que está vigente, ¿se garantiza efectivamente un combate real de fondo a la corrupción, Juan? Fabricio, no necesitamos más leyes, necesitamos una decisión política. De acuerdo, ahí coincidimos. O sea, leyes. Aquí se le ha vendido al país a ratos de que hay que reformar la ley o hay que crear una nueva ley para combatir, pero no utilizan los instrumentos que están vigentes. Mire, yo siempre le digo a los abogados algo que tampoco les gusta mucho escuchar, digo, hay esa vieja idea del fetichismo jurídico, de pensar que las leyes por sí solas resuelven los problemas. No, leyes hay. Bueno, por ejemplo, en el caso de la corrupción, esperemos que el actual gobierno tome la decisión de investigarse a sí mismo en todos los espacios, los ámbitos de la administración pública, a ver los casos de corrupción y que actúe. Pero a ver, Fabricio, yo le hago una pregunta a usted. Si usted es ministro de cualquier ministerio y usted detecta que hay irregularidades, usted como ministro puede pedir una investigación, no necesita de ninguna comisión, de ninguna instancia internacional, puede hacerlo. Lo que pasa es que, claro... Ir a la fiscalía, pues nada más. Puede llamar a la policía, decirle, por favor, investígueme, aquí hemos detectado que... Eso es lo que hemos pedido. En el caso nuestro siempre hemos dicho, a ver, a los gobiernos, ¿no?, de turno, le hemos dicho, a ver, ¿por qué no colaboran facilitando la información ya? No investiguen, no actúen, faciliten la información que nosotros solicitamos.
y hasta ahora prácticamente ha habido una negativa casi sistemática a proporcionarnos esa información. La pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno, qué está esperando el gobierno precisamente para investigar o para proporcionar esa información, tomando en cuenta que ha sido el mismo presidente de la República, como decía Fabricio, quien ha alertado de que a su despacho han llegado casi que ofertas muy cuestionables, ¿no? Ha salido de la boca del presidente. Claro, de él ha dicho. Belkis, ¿tiene usted la pregunta para el presidente Lasso? No, yo no le puedo responder eso. Pregúntele directamente al presidente. No nos Lasso. invitan a nosotros. Pero me parece una excelente pregunta, pero para el presidente Lasso, ¿qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? Pero esa pregunta, digamos, queda en el aire, porque hace un señalamiento general. No, Faris, yo no he hecho que quede en el aire. No, pero digo, la declaración del presidente. Sigue quedando en el aire. Claro. Bueno, pero a ver, ¿cuándo en este país no han habido declaraciones desde el poder de esta naturaleza? Eso es una costumbre prácticamente, que digan una cosa y no la hagan. Bueno, en el caso de la corrupción hay que decirle, a ver, presidente Lasso, ¿qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? ¿Ustedes en la comisión le pusieron ojo al caso INAPapers, por ejemplo? También, por supuesto. ¿Y a qué conclusiones arribaron sobre ese caso? No alcanzamos a recabar la información porque es una información que estaba en el exterior, entonces es mucho más difícil. Pero sí, obviamente, mire, nosotros siempre estamos señalando casos concretos que nosotros consideramos que están favoreciendo la corrupción. Por ejemplo, le escuchaba la entrevista previa con Francisco Ron a propósito de esta ley de comunicación que quisieron pasar de agache. Ya nos pronunciamos en días pasados rechazando esa ley porque es un mecanismo para impedir que la sociedad civil pueda investigar los casos de corrupción. Lo hemos dicho claramente, no nos compete directamente, no vemos que exista un caso obvio de corrupción, pero sí hay una intencionalidad que podría facilitar o favorecer la corrupción aprobando esta ley, lo hemos dicho. ¿Usted qué opina sobre los consejeros ad honorem o funcionarios ad honorem? Yo estaba revisando el decreto ejecutivo 128 donde crea el presidente Lasso esta consejería de gobierno para los temas bananeros y nombra como consejero ad honorem sin remuneración al ingeniero Juan José Pons. O sea, ¿cómo le suena a usted esta figura de ad honorem sin sueldo pero ocupa un cargo público? A ver, Fariso, eso no es un cargo público. Cargo público cuando usted tiene un contrato, tiene una función. Si usted es asesor ad honorem, yo no le veo ningún problema si usted va con toda la disposición de contribuir con el país. Digo, no me parece, como le digo, no me parece absurdo esa figura. El tema es que cuando va un asesor ad honorem con otras intenciones o cuando va a ejercer algún tipo de influencia en el poder para sacar beneficios personales o beneficios de grupo, ahí estamos hablando ya de otra cosa. Porque ella no necesita que usted sea ad honorem o que sea contratado o que sea funcionario formal del Estado. El tema es la conducta, el tema es para qué usted está cumpliendo una función, por ejemplo, cerca del presidente o cerca del Ejecutivo. Ya, pero entonces, ¿a usted no le hace ruido esta figura? O sea, es extraña, pero no me parece absurda. O sea, si mañana... Termina siendo extraña porque el ad honorem no tiene responsabilidad administrativa ni... Pero por eso... ni de otra índole. Pero eso son las funciones. Me hago una pregunta. Vamos a suponer un hipotético gobierno que llamen y le digan, oiga, Fabricio, nosotros quisiéramos trabajar el tema de comunicación, quisiéramos a alguien que nos asesore. Usted le puede decir, mire, yo les asesoro, pero yo no quiero ser funcionario, no quiero estar con cargo, pero sí voy a hacer una asesoría en función de mejorar, qué sé yo, las normas de la comunicación en este país. ¿Quién le puede decir si usted va y cumple esa función con absoluta decencia, con absoluta credibilidad? No hay por qué cuestionarle. Si se trata de un funcionario, en este caso, de la semana anterior, de un funcionario ad honorem, pero muy cercano al presidente de la República, ¿qué nos puede decir eso? Porque esto se presta también para la suspicacia. Es que el otro tema es que ese funcionario ad honorem resulta que eventualmente estaría relacionado con esta red de tráfico de carro. Eso es otro Está siendo asunto. investigado eso, por supuesto. Pero Fabricio, eso tendría que ser investigado igual si fuera un asambleísta, si fuera un subsecretario. Eso es un delito. O sea, traficar con cargos públicos es un delito. El problema es que el funcionario ad honorem, probablemente, como es ad honorem, no rinde cuentas, ¿o sí? No, pero en una investigación usted sí puede detectar si en efecto ha estado comprometido haciendo de puente. Mire, es lo que sucede muchas veces con representantes de compañías extranjeras.
que no tienen ningún cargo, pero hacen de puente para amarrar, por ejemplo, las designaciones de ministros, para negociar determinadas decisiones. Bueno, eso tiene que investigarse. Y el señor puede ser extranjero, pero se está adaptando en el país, haciendo este tipo de palanqueo o este tipo, digamos, de tráfico, de nombramientos, de contratos, tiene que ser sancionado penalmente. Así sea un funcionario de un organismo, de una empresa extranjera. Usted señalaba hace minutos, y coincido plenamente con su visión respecto de esta instancia que creó el presidente Lasso anticorrupción dentro de su gobierno, y nombra justamente al doctor Luis Verde Soto como secretario anticorrupción. Más allá del nombre, a mí sí me hace ruido el cargo, y lo comenté esta mañana, porque como un funcionario que fuera parte del entorno presidencial como consejero primero y luego como secretario, va a investigar los temas de corrupción del gobierno al cual representa. Uno. Y dos, este tema de la Secretaría Anticorrupción del gobierno ya fue discutida en el gobierno de Moreno, que creó primero una secretaría y un año después la eliminó por presión de la fiscal, del entonces presidente del Consejo de la Judicatura y del entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, que advertían que se estaba entrometiendo e interponiendo en las atribuciones privativas de la Administración de Justicia, Juan. Bueno, nosotros hemos señalado lo que usted acaba de decir, Fabricio. Estamos en total desacuerdo y lo hemos dicho públicamente. Esa no es la figura para combatir la corrupción dentro del Estado, porque usualmente la corrupción opera dentro de la estructura administrativa del Estado. No es la mejor opción. Esa no es, sino... No. La mejor opción es dejar que Fiscalía, Contraloría investiguen. Primero, porque son los organismos designados para hacerlo. Y dos, que existan más instancias de la sociedad que puedan de alguna manera involucrarse en la investigación, en el develamiento. ¿A qué nos referimos, vedurías? Exacto. No, usted puede tener, por ejemplo, medios de comunicación que hacen investigación periodística. La comisión puede tener, las universidades podrían cumplir un gran rol haciendo una investigación sobre contratos. Hay muchas formas en que la sociedad se involucre. El tema es que tiene que haber no solamente los espacios, las condiciones, sino que esos actos de investigación, de combate a la corrupción, tengan una respuesta positiva desde el poder político. Es lo que esperaríamos todos, que el poder político tome decisiones. En efecto, hemos detectado que en este ministerio hay estos casos de corrupción, vamos a tomar decisiones, vamos a sancionar a los responsables, vamos a cambiar esas decisiones. Es lo que esperaríamos. El problema es que queda esta sensación de que ciertos casos o las investigaciones terminan siendo selectivas. ¿Desde el poder o desde la comisión? No, desde el poder. No, desde el poder. Claro, hablamos de la Fiscalía, correcto, que es el ente que tiene que hacer las investigaciones. Bueno, eso tendrá que ser correcto. Pero ustedes no tienen esa sensación. Nosotros, de que ciertas cosas sí se investigan y hay otras con una celeridad poco vista en otros casos. A ver, por ejemplo, nómbreme algunos para yo responder. INA Papers, por ejemplo. La fiscal hace casi un año, hoy estamos cerrando ya julio. Ya. Si mal no recuerdo, fue en julio, agosto del año anterior, dijo que en poco tiempo que tiene gran información. Ha pasado un año y hasta el momento no sabemos nada. Hubo un allanamiento y pare de contar, por mencionar ese caso, el de INA Papers. El tema del reparto de los hospitales no fue investigado y hubo portales de investigación que denunciaron el tema del reparto de los hospitales, por mencionar otro ejemplo. Casos de diezmos adicionales. Casos de diezmos en la Asamblea. Llegaron a término 3. Y yo le puedo nombrar los 35 que hemos presentado. Pero de esos me dice que solo uno ha llegado. Solo uno ha llegado y es casualmente el caso de los hospitales de Guayaquil. Pero mire usted, no hay esa sensación de que unas cosas sí se investigan rápido y otras no. Pero otro aspecto que hay que señalar es si la Fiscalía tiene las condiciones, la capacidad, los recursos para investigar. En una de las reuniones que tuvimos con la señora fiscal nos dijo algo que a nosotros, claro, nos dejó bastante desconsolados. Nos dijo, no tenemos el personal suficiente para investigar los casos de corrupción. Le dijeron, bueno, entonces que pelee porque le den esos recursos, porque le asignen esos recursos. Ahora estamos viendo, por ejemplo, que se van a nombrar los 14 jueces de anticorrupción. No sé si se ha visto. Claro, sí. Ayer se hizo la prueba escrita. Creo que son 109 candidatos. Nosotros hemos dicho, por favor, investiguen el pasado de cada uno de estos concursantes, porque no puede ser que aparezcan que mañana alguno de estos jueces ha estado vinculado con casos de corrupción del pasado. Hasta ahí podemos llegar nosotros. No somos del Consejo de la Judicatura para poder involucrarnos, pero vamos a estar vigilantes. Como hemos estado vigilantes
En otras situaciones, respecto, por ejemplo, de designación de autoridades, claro, hemos estado vigilantes, pero hasta ahí puede llegar nuestra responsabilidad, Fabricio Belkis. Juan, y para terminar, aprovechando su presencia, aparte de que es integrante de la Comisión Anticorrupción, usted también analiza y lee la política. ¿Cómo proyecta usted el segundo tramo del año, el segundo semestre del año, desde el punto de vista político, estas denuncias de corrupción, la relación del presidente con la Asamblea, la relación del gobierno con el movimiento indígena, Juan? Complicadísimo, muy complicado. Yo lo único que esperaría, y es porque esa es mi posición, es que ese diálogo con el movimiento indígena dé resultados. Y dé resultados no en función de la agenda del gobierno, sino en función de la agenda de la sociedad civil, que necesita respuestas concretas desde el poder para resolver sus problemas. De manera que en la medida en que el movimiento indígena puede tener una postura clara, coherente y ejercer una presión democrática para que se resuelvan estos problemas, bienvenido sea. Y esperemos que el gobierno escuche, pues, porque me parece que durante este año ni el gobierno ni la Asamblea prácticamente han escuchado el clamor de la gente que está padeciendo una crisis producto no solamente de la pandemia, sino de los desaciertos de los gobiernos anteriores. ¿Usted cómo toma este señalamiento del presidente de que las protestas de junio fueron financiadas por el narcotráfico? Hablaba primero de 15 millones, luego de 20 millones y luego el ministro del Interior dijo estamos investigando, ¿no? A mí me parece una metedura de pata, innecesaria. Que pudo haber contaminado el diálogo con los indígenas. Sí, mire, lo que señalo es que si hay voluntad del diálogo, creo que de lado y lado deberían retirar las acusaciones, tanto el presidente como Leonidas Issa, respecto del involucramiento en supuestos delitos o actos irregulares. ¿Por qué razón le digo esto? El momento en que usted mete a la justicia en la política, los resultados van a ser catastróficos. Hay que sacar a la justicia de la política. La política es una negociación de fuerzas, de capacidades, de exigencia, y no tiene usted que contaminarle con el tema de la judicialización, en este caso, ni del señor Issa ni del presidente. Creo que ambas partes deberían declinar y sentarse a negociar los temas centrales que le interesan al país. ¿Pero usted cree que pudo haber se pudo haber financiado ilícitamente las protestas de octubre, de junio, Juan? A ver, las movilizaciones de la CONAIE son históricas desde el año 90. Por eso mi pregunta. Siempre Claro. Lo que puede haber habido, eso es otra cosa, es gente pagada para cometer ciertos actos De acuerdo. delictivos. Eso es otra Los famosos infiltrados. cosa. infiltrados. Sí, porque yo a los indígenas no estas les he visto nunca con ese armamento que Sí, seguimos. o infiltrados o grupos que podrían responder a otras agendas políticas de otras fuerzas. Eso sí es diferente, podría ser. Pero yo al movimiento indígena realmente no veo que estén en esta lógica, porque además tienen una trayectoria de 30 años de haberse movilizado permanentemente. Claro, desde el levantamiento del 90. Claro, yo creo que fue mire, hay un problema con esto del paro indígena. Desde el poder se está levantando este discurso del enemigo interno que es peligrosísimo. Hay sectores muy duros, por ponerles un término, en el gobierno que hablan de esto, de las guerrillas, de los grupos subversivos, de las conspiraciones. De la Guardia Indígena. No, la Guardia Indígena existe y cumple su función. Estoy hablando de los. Sí. Y entonces resulta que estaríamos a las puertas de una conflagración nacional con un enemigo interno. Y yo les he dicho siempre a estos funcionarios, no voy a dar nombres porque son además muy conocidos. Mire, lean el informe de la Comisión de la Verdad que se presentó hace 3 semanas en Colombia. ¿Sabe cuál es una de las causas de que esa guerra haya durado 70 años? Es que en los años 50 se creó la imagen, el discurso del enemigo interno. Era el comunismo. Y luego desde los sectores de las guerrillas también hablaron. La burguesía colombiana era el enemigo interno al que había que aniquilar para poder hacer los cambios en el país. Bueno, llevan 70 años y no se puede alcanzar la paz todavía en Colombia. Ese discurso que están esgrimiendo de ciertos sectores de la derecha, desde el poder, es peligrosísimo. Yo creo que tienen que empezar a reconsiderar esta idea de que más o menos como que los indígenas son enemigos de la República. Claro, enemigos del Estado. 1.200.000 personas, ecuatorianos por pleno derecho, además con una historia de ancestralidad que no la tenemos ni siquiera los mestizos, y vienen a ser enemigos de la República. ¿En qué cabeza se le ocurre esa visión? Oiga, y con esto cierro, ya que mencioné el tema de Colombia, Juan. Lo de Petro, ¿qué opina? ¿Cómo le ve? Bueno, creo que si Petro logra ser un gobierno decente y logra la paz en Colombia, sería excepcional, sería uno de los mejores presidentes de esa república, porque en Colombia la clave
de esa sociedad es la paz. Y como dijo el presidente de esta comisión que le comentaba, de la Comisión de la Verdad, dijo, mientras exista el narcotráfico, no habrá paz en Colombia. Bueno, algo así nos está pasando aquí en el Ecuador. Mientras el narcotráfico, las bandas criminales sigan no solamente proliferando, sino ampliando su espacio de influencia, va a ser muy difícil que desde la política podamos resolver nuestros problemas. Correcto. Juan, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a Juan Cubí, político, analista y miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, conversando aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.